Bienvenidos a este humilde canal. Hoy veremos dos historias de terror. Si te gusta mi contenido, suscríbete, comenta y dale like. Sin nada más que decir, los dejo. Historia 1. Hay algo en mi pasado que siempre trato de olvidar, pero en noches como esta vuelve a mi mente, como una de esas pesadillas de las que no puedes despertar. Lo que voy a contarles sucedió hace muchos años, cuando yo tenía solo 10 años y era demasiado curioso para mi propio bien. De vez en cuando, mis amigos y yo nos retábamos a entrar en lugares extraños o abandonados del barrio, pero uno de esos retos terminó en algo mucho más oscuro y aterrador de lo que jamás imaginamos. En la cuadra donde vivía, había una casa antigua y desvencijada, con la pintura de las paredes cayéndose a pedazos y ventanas sucias que parecían ojos vigilantes. Nadie vivía allí, y los vecinos siempre le evitaban, como si supieran que algo oscuro acechaba entre esas paredes. Yo había escuchado rumores de que hacía muchos años vivió ahí una familia, pero que todos se mudaron o murieron, nadie lo sabía con certeza. Los niños le llamaban la casa de las sombras porque, según decían, siempre se veían figuras moviéndose en las ventanas al caer la noche. Para nosotros, era la típica historia para asustarnos, hasta que se convirtió en algo mucho más real. Una tarde de verano, mientras jugábamos en la calle, uno de mis amigos, Pablo, tuvo la brillante idea de que sería divertido entrar a la casa. Al principio me resistí, pero al ver que todos parecían estar dispuestos a hacerlo, me dejé llevar. No quería quedar como el cobarde del grupo, así que me armé de valor y decidí acompañarlos. Total, ¿qué podría pasar? Solo iba a ser un reto más, y en ese entonces pensé que era lo suficientemente valiente para enfrentar cualquier cosa. Rodeamos la casa hasta encontrar una ventana rota por la parte trasera. Tuvimos que escalar un poco para pasar, y cuando finalmente entramos, el primer golpe fue el olor, un hedor a humedad, polvo y algo más, algo que no podía identificar, pero que hizo que un escalofrío me recorriera la columna. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo denso y podrido. La casa estaba casi completamente a oscuras, solo iluminada por los débiles rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas cubiertas de polvo. Todo estaba en completo silencio, salvo por nuestros propios pasos que crujían sobre el suelo de madera. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que la casa estaba amueblada como si sus dueños hubieran salido de repente, dejando todo en su lugar. Había fotos antiguas colgadas en las paredes, con rostros serios que nos miraban con ojos penetrantes. Era como si esos retratos estuvieran vivos, observándonos y juzgándonos por nuestra presencia en ese lugar. De repente, algo captó mi atención. En el segundo piso, justo en lo alto de las escaleras, una sombra se asomó por un instante. Era solo una figura, apenas visible, pero se retiró rápidamente como si no quisiera ser vista. Sentí un nudo en el estómago y miré a mis amigos, pero ellos no parecieron haberla notado. Traté de ignorar lo que había visto y continuamos explorando, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía salir de allí. Nos dividimos en dos grupos para investigar las habitaciones. Pablo y yo tomamos la planta baja mientras que los otros chicos subieron las escaleras. En cada rincón, sentía que algo me observaba desde las sombras. No era solo paranoia, había algo en esa casa que nos vigilaba. En un momento, mientras revisaba una habitación que parecía haber sido una sala de estar, oí claramente unos pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, esperando ver a Pablo, pero no había nadie. Era como si alguien invisible hubiera estado ahí, pisando detrás de mí a propósito. Llamé a Pablo, quien estaba en la otra habitación, y cuando llegó a donde yo estaba, le pregunté si él también había escuchado los pasos. Me miró confundido, negando con la cabeza. Me sentí estúpido por asustarme tan fácilmente, así que intenté relajarme. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Entonces lo vi. En el pasillo que daba hacia las escaleras, apareció de nuevo aquella figura. Esta vez fue mucho más clara, aunque no menos aterradora. Era la cabeza de alguien, apenas asomándose desde el borde de la pared, como si estuviera espiándonos. La piel era pálida y arrugada, y los ojos oscuros parecían vacíos, sin vida. Se quedó allí por un momento que se sintió eterno, y luego, lentamente, se escondió de nuevo. Sentí que las piernas me temblaban y casi no podía respirar. Intenté decirle a Pablo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Antes de que pudiera explicarle lo que había visto, escuchamos un grito desgarrador proveniente del segundo piso. Era uno de nuestros amigos, y el sonido nos heló la sangre. Corrimos hacia las escaleras, subiendo tan rápido como pudimos. Cuando llegamos, encontramos a nuestros amigos en el pasillo,
con los rostros desencajados de terror. Uno de ellos, Luis, estaba pálido, temblando y señalando hacia la habitación del fondo. Alguien estaba mirándome desde el armario, balbuceó, con la voz entrecortada. Intentamos calmarlo, pero todos estábamos aterrados. Decidimos que era momento de salir de la casa, pero cuando nos dirigimos hacia la escalera, nos dimos cuenta de que algo más estaba ahí con nosotros. Oímos un susurro, apenas audible, pero que se colaba en nuestras mentes como un eco persistente. No se vayan, decía la voz, arrastrando cada palabra con una frialdad que calaba hasta los huesos. Miré hacia abajo y vi, una vez más, aquella cabeza asomándose desde la planta baja, mirándonos con esos ojos vacíos. La figura comenzó a moverse lentamente, subiendo los escalones de uno en uno, con movimientos torpes y grotescos, como si le costara mantener el equilibrio. No nos atrevimos a movernos, estábamos petrificados, observando cómo esa cosa se acercaba cada vez más. Fue Pablo quien finalmente reaccionó. Nos empujó y gritó que corriéramos. No lo dudamos y bajamos las escaleras tan rápido como pudimos, empujándonos unos a otros en nuestra desesperación por salir de ahí. Mientras corría, sentí que algo frío me rozaba la nuca, como si una mano invisible hubiera intentado detenerme. Cuando por fin llegamos a la planta baja, corrimos hacia la ventana por donde habíamos entrado, sin siquiera mirar atrás. Uno a uno, saltamos al exterior, y cuando el último de nosotros salió, escuchamos un fuerte golpe dentro de la casa, como si una puerta se hubiera cerrado violentamente. Nos alejamos de la casa sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso, y cada uno se fue a su casa en silencio, intentando procesar lo que acababa de suceder. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía aquella cabeza asomándose en el pasillo, con esos ojos oscuros que parecían tragarse toda la luz. Pasaron los días, y todos intentamos olvidar lo que había pasado, aunque ninguno volvió a ser el mismo. Algunos de mis amigos se mudaron poco después, y quienes nos quedamos en el barrio evitamos la casa. Cada vez que pasaba cerca, sentía que alguien me observaba desde las ventanas, como si aquello que vimos aún estuviera allí, esperando. Años después, volví a pasar frente a la casa. Ahora estaba en ruinas, cercada y cubierta de maleza. Pero cuando miré hacia la ventana del segundo piso, tuve la horrible sensación de que algo seguía allí, observándome, como si estuviera esperando que volviera. Nunca más me atreví a entrar, pero cada noche, al cerrar los ojos, aún veo esos ojos vacíos y esa figura espectral que nos susurraba desde las sombras. Historia 2. Era una noche de verano, perfecta para una fiesta, y mis amigos y yo, como siempre, estábamos buscando algo más que las mismas rutinas de siempre. Habíamos estado bebiendo desde temprano, entre risas y canciones, buscando cualquier excusa para alargar la fiesta. Pero una idea que surgió en medio de todo ese descontrol iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Nos encontrábamos en casa de Juan, uno de esos amigos que siempre tenía las mejores historias, las más atrevidas, las más extremas. Aquella noche no era diferente. Entre risas y bromas, alguien mencionó un lugar del que todos habíamos oído hablar en el barrio, pero que nadie se atrevía a visitar, la vieja casa al final de la calle, al otro lado del río. La casa, conocida por todos como la Casa de los Cuernos, tenía fama de estar maldita. Los mayores siempre decían que allí había tenido lugar una secta satánica, con rumores sobre sacrificios y rituales oscuros. Estábamos tan eufóricos por el alcohol que, en lugar de asustarnos, esa historia nos pareció el reto perfecto para la noche. Nadie quería ser el cobarde que se quedara atrás, así que decidimos que esa misma noche, la prueba de valor sería entrar en la casa. El camino hasta la casa fue largo, rodeado de árboles que, en la oscuridad, parecían moverse con el viento. Ninguno de nosotros dijo mucho mientras avanzábamos, la emoción y la adrenalina lo llenaban todo. Cuando llegamos, la casa estaba tan silenciosa como siempre, con sus ventanas oscuras y su estructura desvencijada. La puerta, aunque parecía cerrada, estaba entreabierta, como si alguien nos estuviera invitando a entrar. Pablo, el más valiente de todos, empujó la puerta y entró primero. Los demás lo seguimos, y al instante, una fría corriente de aire nos envolvió. El lugar estaba en completo silencio, solo interrumpido por el sonido de nuestros pasos sobre el polvo. Nos adentramos en lo que parecía ser la sala principal, donde había un altar cubierto de polvo. Las paredes estaban decoradas con símbolos extraños y figuras con cuernos esculpidas en la madera, una visión inquietante,
pero estábamos tan ebrios que la mayoría de nosotros solo se reía o hacía bromas al respecto. Pero algo no estaba bien. A medida que nos adentramos más en la casa, comenzamos a escuchar ruidos extraños, algo arrastrándose, un susurro bajo que no podíamos comprender. Y entonces, algo que nos hizo detenernos en seco, una sombra se movió de repente a través del pasillo, una silueta grande que cruzó ante nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Nadie se movió ni dijo nada durante unos segundos, hasta que alguien, en un susurro tembloroso, dijo, ¿qué fue eso? La respuesta vino de la nada, como una risa profunda, que nos heló la sangre. La risa provenía de la oscuridad, como si nos estuviera acechando. Pablo, como siempre, trató de hacer la situación más ligera, pero en su tono había algo de duda ahora. Decidió que debíamos seguir adelante, convencido de que todo era producto de nuestra imaginación o, quizás, un efecto del alcohol. Nos dirigimos hacia la parte trasera de la casa, donde los pasillos se volvían más angostos y el aire más denso. El ambiente comenzó a sentirse más pesado, como si una presión invisible nos aplastara. Fue en ese momento cuando, al pasar por una de las puertas abiertas, la vimos. Una figura extraña, parada en el umbral de una de las habitaciones, con cuernos retorcidos que salían de su cabeza. No era una figura humana, sino algo más, algo demoníaco. Sus ojos eran completamente negros, y su cuerpo parecía estar envuelto en una sombra que absorbía la luz. Su piel era grisácea y rugosa, como si hubiera estado mucho tiempo sin ver la luz del sol. El miedo se apoderó de todos nosotros al instante. El alcohol ya no era suficiente para hacernos sentir valientes. Al principio, pensé que era una alucinación, pero cuando la figura movió la cabeza hacia nosotros, empecé a entender que lo que estábamos viendo era muy real. «Salgan de aquí», gritó una voz que provenía de la figura, su tono grave y lleno de ira. De repente, las luces en la casa parpadearon, y la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo, pero todos comenzamos a correr. Mientras corríamos hacia la puerta, el aire se volvió cada vez más denso, como si nos estuvieran rodeando. A lo lejos, en la oscuridad, escuchamos risas que no venían de ninguno de nosotros, risas demoníacas, burlonas. Cuando llegamos a la entrada, la puerta estaba cerrada. Intentamos abrirla, pero algo la mantenía cerrada por dentro. Un golpe seco en las paredes nos hizo girar rápidamente, y fue entonces cuando los vimos, más figuras con cuernos, más demonios, saliendo de las sombras. Al principio, solo eran sombras, pero pronto tomaron forma, figuras de cuerpo entero, con ojos brillantes como brasas y sonrisas crueles. Pablo fue el primero en gritar, su voz llena de pánico. Los demás empezaron a empujar la puerta, forcejeando con desesperación, hasta que finalmente se abrió. Corrimos fuera de la casa sin mirar atrás, sin detenernos ni un segundo. No sé cómo llegamos de regreso a la calle, pero recuerdo que cuando miré hacia la casa por última vez, vi algo que no pude entender. Desde las ventanas rotas, los rostros de aquellos demonios nos observaban, como si nos estuvieran esperando a regresar. Esa noche, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Nadie hablaba de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que algo oscuro nos había seguido. Las figuras con cuernos, los gritos en la oscuridad, la risa burlona, todo eso estaba grabado en nuestra memoria. Con el tiempo, cada uno siguió con su vida, pero yo nunca olvidé lo que ocurrió aquella noche. Años después, cuando visité el lugar nuevamente, la casa ya no existía. Todo lo que quedaba era un terreno vacío, como si la casa nunca hubiera estado allí. Pero a veces, cuando paso por la zona en la noche, siento esa misma presión en el aire, esa sensación de que algo me observa desde las sombras. Y aunque no lo quiera admitir, sé que esas figuras, esos demonios, siguen allí, esperando a que alguien más entre. Nunca más me atreví a poner un pie en esa casa, pero siempre me pregunto si alguna vez de verdad escapamos de ellos, o si simplemente nos dejaron ir, sabiendo que algún día volveríamos.